Seguimos en un día de lluvias igual en Galicia y en Asturias. Hoy ni siquiera llueve en Santander, las temperaturas se mantienen igual, 16 de máxima en Madrid, la máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife, 32 grados, es el bochorno del voto de canario. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De ser ciudadanos de tercera? ¿De pagar con sus impuestos el golpe en Cataluña? ¿A cambio de qué? No me extraña que haya ese, no es calor, es bochorno en Tenerife. Y la mínima 5 grados en Teruel. Bueno, decía antes que la gran imagen de la resistencia al golpe, para mí, hay muchas. La gran manifestación del domingo, las grandes manifestaciones en toda España y la de este sábado aquí en Madrid, que tiene que ser multitudinaria. Pero la imagen que a mí más me ha llamado la atención, porque eso no lo he visto jamás, es la de los jueces andaluces, además, la cuna del PSOE, de la corrupción, de los seres, etcétera, saliendo a las escalinatas en Cádiz, en Sevilla, en muchos sitios, también en Salamanca, fuera de Andalucía, en Huelva también, bueno, en Jaén, pero los cientos jueces, fiscales, secretarios judiciales, todo lo que es la administración de justicia, acaban poniendo los magistrados, jueces y fiscales con sus togas allí plantando cara al golpe de Sánchez, que se inaugurará oficialmente hoy, aunque se vote mañana. Pero hay un bulo que se han creído muchos periodistas progres, porque como estamos llenos de periodismo de izquierdas, quieren creer al PSOE. Es una obsesión. Algo bueno tendrá el PSOE. No, lo mejor del PSOE sería su desaparición. Pero esto no hay que se lo meta en la cabeza. Y se han creído que porque no aparezca la palabra lawfare, es decir, la guerra judicial, que es lo que esgrimen Maduro, Cristina Kirchner y todos los ladronazos comunistas del mundo, bueno, pues que no aparece en el papelujo este de Pumpido. Claro que aparecen los contenidos. Los socios de Pedro Sánchez utilizan ya la amnistía para amenazar a los jueces que no ejecuten con inmediatez esa ley. El secretario general de Junts, Jordi Turull, dice que prevaricarían unas declaraciones similares a las pronunciadas por Tonchu Rodríguez contra García Castellón. El juez de la Audiencia Nacional ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial después de que el número 2 de Justicia sugiriese que intentó sabotear la investidura con la imputación de Puigdemont. Este martes, en distintas provincias de España, jueces, fiscales y abogados se han manifestado en defensa del Estado de Derecho. Mientras la Comisión Europea desmiente haber avalado de manera preliminar la amnistía, más de 300 juristas han enviado una carta a las autoridades comunitarias advirtiendo de las consecuencias de esta ley. Entre esos juristas figura Teresa Freixas, que también ha remitido una misiva al comisario Reinders. Bueno, Teresa Freixas es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya saben ustedes que estamos entrevistando a toda la gente que nos puede dar argumentos sólidos, argumentos jurídicos, argumentos legales contra este acto de fuerza de cargarse el régimen constitucional español. Teresa Freixas, muy buenos días. Hola, buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo es la carta que has enviado a Reinders? Y también, personalmente, ¿qué impresión te ha producido ver a cientos de jueces todos con sus togas de fiscales, de abogados, etcétera, todos formalmente vestidos en las escalinatas, además en Andalucía? Yo confieso que me quedé atónito. No sé si a ti te ha pasado también. Bueno, es la primera vez que yo he visto una cosa similar, ¿eh? De la misma manera que es la primera vez que las asociaciones judiciales, absolutamente todas, se han puesto de acuerdo para emitir un comunicado tomando posición sobre un asunto. Porque es que estábamos habituados a que pues bueno, unas asociaciones fueran por un lado y las otras fueran por otro. Sí. Bueno, la verdad es que la situación es tan grave que no cabía otra posición. ¿Cómo es tu carta a Reinders y luego cómo ves? Porque bueno, a ver, ha sido una carta en la que se le ha remitido, es decir, que acompañaba. Es una carta de la asociación que yo presido, es una asociación internacional con presencia en 17 países, es Citizens Pro Europe. Nosotros intervenimos habitualmente ante la Unión Europea pues en los debates sobre el Estado de Derecho, en la Comisión Libertades, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y
como habíamos preparado entre los diferentes profesores académicos un comunicado advirtiendo de los peligros que para el Estado de Derecho supone toda esta deriva, pues la acompañamos pidiendo que lo tuvieran en cuenta, porque nos daba un poco la impresión de que no tenían suficiente información sobre lo que estaba pasando en España, o que no tenían información pertinente. Bueno, esto es un problema. Ayer vimos un caso extremo. Europa Press inventó, como antes había hecho Vidal Folk, sabía Vidal Folk en El País, no confundir con su hermano, que es persona estupenda, es que se inventó, que habían dicho, que decía Úrsula del Pony, que decía que Feijóo era un mindundi y que no hacía más que estorbar la gobernabilidad. Ayer se inventó Europa Press que Europa no veía ningún problema en la situación jurídica de la ley de amnistía, y tuvieron que salir a desmentirlo. Es la segunda vez, yo creo que son las dos únicas veces en que ha tenido que salir la presidencia de la Comisión a desmentir algo inventado aquí en España. Yo no sé, Teresa, si tienes la impresión de que esta va a ser la lucha cotidiana, es decir, contar fuera la verdad de lo que pasa y no lo que les cuentan, ¿no? Sí. Bueno, es una guerra, digamos, del relato, sobre el relato. Claro. Que la verdad hasta estos momentos, hasta hace muy poco tiempo, como no pensábamos que se pudiera llegar tan lejos en una situación de conflicto que existe y que es real, pero que pudiera ser tan manipulada y que se realizase asumiendo el marco mental que tiene el secesionismo al respecto. Hasta ahora había sido el secesionismo el que intoxicaba con su propaganda. El problema ha sido cuando el actual Partido Socialista le ha comprado el relato. Y entonces, desde ese punto de vista, vamos a estar, pienso que vamos a pasar unas semanas, digamos, de nervios continuos, de intoxicaciones, de relatos falsos, de tergiversaciones y a veces de medio verdades o medio mentiras que son peores que las mentiras completas. Exactamente. Ayer, por cierto, Pedro Sánchez, el que se identifica con razón con Sergio Massa, que es el AMPA kirchneriana, para el que ha pedido el voto, diciendo que es la moderación, Sergio Massa, 140% de inflación, menuda moderación tiene este pájaro. Pero lo importante es que impidió que se votara, que se hablara de la situación en Hungría, donde Orbán ha creado una red de jueces paralelos que nombra su ministro de Justicia y que son los que entenderían de la acción de gobierno. De manera que habría jueces del común y luego jueces para una casta especial, la del gobierno y el partido de Orbán, que esos se juzgarían a sí mismos, etcétera. Y Sánchez lo impidió, cosa absolutamente natural, porque lo que está haciendo aquí es, a lo que vamos es a eso. ¿Qué impresión te produjo como jurista la ley de amnistía? La verdad es que cuando vi el texto no me sorprendió en absoluto, porque tal como se venía anticipando a través de comunicados, de esos ruedas de prensa de unos y de los otros, de los pretendidos dictámenes que se hacían desde algunos grupos políticos, pues ya se anticipaba todo el contenido de la ley de amnistía. Lo que pasa es que hay algunas cosas de trazo tan grueso dentro de esa ley que no pasan ningún tamiz desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, desnaturalizar las cuestiones de inconstitucionalidad. Pretender que las cuestiones de inconstitucionalidad no tengan efectos suspensivos sobre el caso en las que se están planteando, porque eso significa vulnerar lo que sería el contenido esencial de esa institución jurídica. Y una cuestión de inconstitucionalidad per se, intrínsecamente, tiene que ser suspensiva, y lo es en España, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo es en Francia, lo es en Italia, lo es en Alemania, lo es en todos los países que la tienen. ¿Por qué? Porque es que es su naturaleza jurídica. Entonces, pretender que mediante esta ley se realice una reforma encubierta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bueno, eso no es de trazo grueso, es que eso es peor que de brocha gorda. Un chafarrinón. Y una cosa impresionante. Es decir, es una ley que
que no tiene, que le falta mucha depuración jurídica en su texto. Hay muchas cosas que son imprecisas e incluso contradictorias entre el preámbulo y el articulado. En el preámbulo nos mienten de una manera impresionante, porque pretenden hacernos creer que en Portugal se dio una amnistía y que eso no tiene ningún problema. A ver, Portugal tiene una figura de perdón, de gracia, que allí la llaman amnistía, pero que no es técnicamente una amnistía, porque a veces la misma palabra tiene un significado jurídico distinto en un ordenamiento jurídico que en otro ordenamiento jurídico. Claro. No es lo mismo una ley orgánica en Francia que una ley orgánica en España. Pues no es lo mismo la amnistía en Portugal que la amnistía en España. Que allí es Portugal un indulto, allí es una forma de indulto. Eso es. Es una forma de indulto que se dio con motivo de la visita del Papa, pues para gente joven que hubieran cometido pues delitos de poca monta. Claro. Eso no es una amnistía, por favor, no nos engañen. Es decir, es que no somos tontos. Tienen que darse cuenta de que la población, a pesar de que quieren entontecerla, pues no lo es de tonta. Y a pesar de que seamos el único país de toda la Unión Europea que no han querido que el sistema constitucional, las instituciones, los derechos y deberes se estudien en la educación obligatoria, somos el único país de la Unión Europea que no lo hace, pues al final, de una manera o de otra, se accede a saber de esos contenidos y por lo tanto, pues no nos vamos a creer cualquier cosa que pueda correr por ahí. ¿No te parece que es que... Bueno, te tuteo porque la verdad te he visto tantas veces defendiendo lo mismo y como estás en Cataluña, que por eso te sorprende menos. Hoy en Madrid. Bueno, pues me alegra, estupendo. Hace un tiempo estupendo en Madrid de paseo. Sí, pero sí. A cambio hoy es el comienzo de lo que vamos a un régimen de poder, desde luego fuera de la ley. ¿No te parece que cuando ese más que preámbulo que llama, no sé, que dice, que yo creo, y lo explico y lo cuento hoy, que dice, esto es constitucional, esto es absolutamente constitucional, esto es indudablemente constitucional, nadie puede dudar de que esto sea constitucional, eso lo puede decir el Tribunal Constitucional cuando una ley del gobierno es recurrida y tiene que pasar el Tribunal Constitucional. Yo es que creo que Pumpido se ha delatado, se declara constitucional a sí mismo, es decir, Marchena, no vengas a por mí, que esto es constitucional. Pero ¿cómo va a ser constitucional la soberanía popular en vez de la soberanía nacional? ¿Cómo puede decir que la ley de amnistía del 77 es un precedente cuando ni siquiera existía la Constitución del 78? El caso de Portugal, otro de Croacia, que no viene a cuento. Pero ¿quién dijo que este era un gran jurista? A mí me parece un chapucero total. Bueno, a ver, yo sobre lo que no tengo prueba palpable no opino, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que es inaudito que una ley diga a ella misma que es constitucional. Claro. Esto en técnica jurídica es como increíble, no tiene ningún sentido y además pues habla muy mal desde el punto de vista técnico de el rigor de la persona o grupo de personas que lo haya introducido en la norma. No es en absoluto normal esto. Supongo que es un poco fruto de la improvisación, de las prisas, porque sí, como parece que tienen prisa por cerrar el ciclo, por acabar, digamos, de llegar al aeropuerto poniendo el piloto automático de la ruta que tienen trazada, pues entonces se les escapan este tipo de cuestiones. Bueno, yo creo que más que se les escapan, prometió Pumpido que le iba a hacer constitucional y cree que por decirlo la hace constitucional. Ya el hecho mismo de decirlo, la propia ley, es obscenamente improcedente. Pero una última cuestión, Teresa. Esta cuestión que planteas, que se le va a plantear al Tribunal Supremo y a todos los jueces, que hay más de 1000 casos que tienen que entender de estos casos supuestamente beneficiados por esta ley de amnistía, esta cuestión prejudicial de si esto encaja o no en la Constitución española y en la Unión Europea, que encima es un derecho que prevalece sobre el español. Por lo tanto, estamos en el artículo 2 del Tratado de la Unión, al que está adherida España plenamente y acepta. Esto,
¿cómo crees que se puede desarrollar? ¿Crees que en Europa van a ser receptivos? ¿Cree que los jueces, que tengo la impresión de que sí se van a atrever, por lo que contabas antes, yo nunca había visto, y es lo que más me ha impresionado? O sea, ver a 100 togas plantadas contra un acto de fuerza, esto no ha sucedido nunca, ni en tiempos de Franco, ni en la democracia, ni nunca, jamás. Sí, sí, sí. ¿Y crees que se van a atrever a plantearlo así, lo cual será ya, desde el principio... No es cuestión de atreverse, Federico, es cuestión de utilizar el ordenamiento jurídico con toda normalidad. Según el derecho de la Unión Europea, según el Tratado de la Unión Europea, cuando un juez tiene que aplicar una norma interna y piensa que esa norma puede estar en contradicción con el derecho de la Unión, pues plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto es un acto que no necesita de ningún tipo de extralimitación, de valentía o de lo que fuera. Es la aplicación normal del derecho. Es más, no se es consciente de que al tener el derecho de la Unión primacía sobre el derecho interno, la jurisprudencia de ese propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace que los jueces internos puedan inaplicar las leyes que crean contrarias al derecho comunitario. No sobre las que tengan dudas, que entonces plantean la cuestión, sino no aplicar las normas que sean contrarias al derecho comunitario. Y esto pues se hace en múltiples ocasiones en el marco de toda Europa, porque pues sucede que aparece una norma en el derecho comunitario que es contraria a la del derecho interno. No hace falta esperar a anular la norma del derecho interno, se puede inaplicar. Bueno, esto es muy interesante. Ahí sí que aquí sí que nos cuesta más en España entrar en esa dinámica, no existe esa tradición, pero en Holanda, en Bélgica, incluso en muchos lugares, muchos jueces de Alemania, es una práctica habitual también, porque esa es la naturaleza del derecho comunitario al tener primacía sobre el derecho interno. Claro, es la Unión, eso es el Tratado de la Unión Europea, si es que lo dice con claridad. Y una cuestión última, tú vives en Cataluña, has tenido que padecer y has luchado por defender el Estado de Derecho para todos. ¿No encuentras que eso que ha dicho Laura Borràs, de que el problema catalán ahora es un problema español, por una vez dicen la verdad, y cuando ves eso de las comisiones que van a juzgar a los jueces, que ya ayer el Turull ya amenazó a los jueces con unas comisiones que es el Comité de Salud Pública de tiempos de Robespierre. Sí. O sea, pero ¿cómo se atreven a eso? Y empiezan a salir también espontáneos al respecto. Sí, he visto uno en Sevilla, que da listas. Sí. Eso es. ¿Y crees que esto es peligrosísimo? Claro. Yo no sé cómo... ¿Dónde se ha visto, además, en un Estado de Derecho democrático, que exista la posibilidad de que un Parlamento pueda, de alguna manera, no digo ya anular o intervenir, lo que sea, sino hacer un examen de alguna forma sobre la calidad o la adecuación o la corrección de lo que ha podido hacer el Poder Judicial? Esto sí que ya es una ruptura del Estado de Derecho brutal. Por eso la Unión Europea efectivamente va a tener que tomar cartas en el asunto, porque no puede haber en Europa un lugar donde pase esto. Mira lo que ha sucedido en Hungría, en Rumanía, en Polonia. Claro. Es decir, tiene la Unión Europea tiene acciones y digamos, medidas concretas que puede aplicar también en el caso de España, porque nosotros no somos más guapos que el resto, ¿eh? No, somos bueno, un Estado Sánchez más sí. Sánchez que tiene que estar sujeto a todo lo que sujeta a los demás. Claro. Ahí la última cuestión. ¿No crees que esto llevará a Sánchez a una fuga hacia adelante? Porque el modelo está tan calcado, incluyendo de la oferta, tan calcado de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, de todo lo que es el socialismo del siglo XXI, el Grupo de Puebla, etcétera. Es decir, la nueva Cominter, la que crean Fidel Castro y Lula, el año en que cae el muro, que es que esto es de cajón. ¿No crees que la salida de Sánchez será una fuga hacia adelante como típica de un proceso revolucionario? Bueno, pues podría darse el caso. Yo eso ya lo escribí hace años a través de diversos artículos alrededor de lo que yo llamaba la estrategia de la araña. Sí.
Es decir, una estrategia de ir penetrando en distintas instituciones, en distintos lugares para hacer los suyos, para de alguna manera apropiárselos e ir tergiversando lo que es el modelo constitucional por la puerta de atrás, sin cambiar directamente la Constitución, pero haciéndola funcionar de una manera diferente. Lo que sucede es que yo me pensaba que esto era un plan urdido únicamente por aquellos que estaban muy directamente vinculados pues al Grupo de Puebla y demás, es decir, la izquierda más radical. Sí. Nunca llegué a imaginar en aquellos momentos que un partido como el socialista, con el que habíamos hecho la transición, habíamos entrado en Europa, habíamos puesto en pie las grandes reformas que nos permitieron pasar de una dictadura a una democracia, cayera en esa misma posición. Esto es lo que a mí realmente me ha desconcertado totalmente. ¿Cómo puede ser que un partido socialista en España, un partido importantísimo, haya tomado esta deriva? Esto es inaudito y es el grave problema, porque eso ha roto todos los consensos. En esas estamos y también en la resistencia. Los que estuvimos contra el franquismo ya estamos vacunados. Ya hoy ya es cuestión de decir, bueno, ¿y esto y cómo se vive? Fuera de la ley del déspota, de la dictadura. Pues se sobrevive y hay que ganar lo que, igual que lo que está muy bien la metáfora de la tela de araña, ir colonizando las instituciones, ir dejando las moscas prendidas en la tela hasta que luego llega la araña y se las come. Pero también, en tiempos de Franco, cuando yo vivía en Barcelona, era crear espacios de libertad. Que era al revés, descolonizar zonas, zonas donde no entraba la dictadura. En aquel caso era nada menos que el Instituto Alemán. Yo recuerdo que ahí, estábamos en la subversión total, pero era un terreno y poco a poco se van encontrando, y sobre todo en los medios y en los jueces, es donde realmente está, yo creo que a largo plazo, la resistencia. O sea que ahí nos vamos a encontrar otra vez. Pues sí, y la verdad parece increíble que volvamos a vivir situaciones de este estilo. Yo lo digo claro, quedamos pocos ya, Sí. Por razones biológicas de los que vivimos aquella etapa, quedamos pocos. Y aunque no sea exactamente igual, pienso que en estos momentos estamos más atenazados, estamos peor, porque las ansias de libertad y de democracia que teníamos en los años 60 y 70, pues eran un incentivo. Sí. Y en cambio ahora, en estos momentos, hay más desmoralización, porque se están utilizando torticeramente los instrumentos de un Estado democrático para retorcerlo y, digamos, desmontar todo aquello que había significado pues poder tener la Constitución de 1978. Claro, esa es la gran cuestión. Aquello era una dictadura en retirada y esto es una dictadura piafante que quiere imponerse una dictadura moderna, que no es aquello era una dictadura salida de una guerra civil. Esto no. Esto es una dictadura que pervierte la democracia de la que se prevale. Es increíble cómo utilizan las leyes habilitantes de Carl Schmitt que hizo para Hitler en el 34, cómo las utilizan, las calcan, pero Pumpido y antes Pablo Iglesias las reivindicaba, está en Venezuela, está en Bolivia, está en todas partes. Al final las dictaduras todas se parecen. Sí, porque se ha pervertido el concepto de democracia. Se creen que democracia es simplemente un número de votos y todo el mundo votando a la búlgara, digamos. Exacto. Esto no es democracia. La democracia lleva deliberación, la democracia lleva conexión con la sociedad, la democracia conlleva acuerdos, consensos. No es el concepto smithiano de democracia, sino que hay que volver a esa democracia de la integración de Smen, de Hesse, a lo que Habermas denomina el patriotismo constitucional, que deriva de tener una constitución que nos reconoce como ciudadanos, con derechos, deberes, participando en la vida pública, siendo conscientes de ello. Es decir, es necesario recuperar este concepto de democracia, porque pensar que democracia es tener uno o dos diputados más dentro de un parlamento para hacer lo que nos dé la gana, pues eso hoy en día, con los graves problemas a los que estamos enfrentados, no responde a las necesidades actuales.
Pues muchísimas gracias, Teresa, mucho ánimo y seguiremos en la brecha. Como dices, por razones de edad quedamos pocos, pero yo veo un vigor que en los jóvenes que están como más amorcillados, porque les sorprende, han nacido en democracia, no saben lo que es el pasar de una dictadura a democracia y por tanto no valoran. Cada vez que veo a un jovencito que no ha vivido el franquismo diciendo, con lo que nos ha costado... Si no os ha costado nada, pero si os ha venido todo gratis, si la Constitución del 78, la disolución de las Cortes franquistas, la ley de reforma política, todo pasa además por el pueblo español, por plebiscito nacional, la ley de reforma, la disolución de las Cortes constituyentes, la Constitución del 78, todo nos salió sin un muerto. Y eso es un milagro. Bueno, es un milagro y costó, ¿eh? Sí. Yo recuerdo ahora, el otro día también lo reflejaba alguien en prensa, las palabras de Tierno Galván, diciéndoles a los jóvenes que no se crean que siempre se ha vivido así, que no se crean que esa libertad de la que disfrutan ha existido siempre, que ha habido que conquistarla y que además si no la cuidamos, si no la vamos alimentando, pues esa libertad y esa forma de vivir en libertad va a desaparecer. Hay que recordar aquí al viejo profesor en estos momentos porque realmente hace falta volver a esos referentes importantes que nos ayudaron en ese tránsito de la dictadura a la democracia. Mi madre votaba a Tierno Galván porque lo veía con unos obreros y era de familia que venía de izquierda republicana y dice, yo lo voto porque es un señor tan educado, se le ve tan limpio y además está con la clase, con los obreros, ¿verdad? Como tu abuelo Emeterio. Digo, pero que no son los obreros, mamá, que son los de donde están haciendo los carteles publicitarios, son la Casa de Publicidad. Dice, es igual, van con su mono azul, muy limpios todos, y yo lo que quiero es una España limpia, que nos respete lo que tenemos y tal. Es verdad que había una ingenuidad, pero tan positiva, en la España de la transición, que yo creo que mucha gente no lo entiende, pero nosotros lo sabemos. O sea que ahí seguiremos. Muchísimas gracias, Teresa, y muchísimo ánimo. Muchas gracias, y a seguir. Bueno, pues qué talento tiene Teresa, además es que nos hemos criado en eso. Y en una España mejor, más pobre, sin ninguna duda, con menos libertad, pero mejor, moralmente mucho mejor. Estas cosas no colaban. Vamos ahora a la República de los Tontos, que está pobladísima. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. ¿Y qué le vas a hacer? Pues vamos a hacer el censo que va camino de ser el censo de Babilonia. Si es que ya no sé cómo te caben tanto tonto. También viene alguno que sienta plaza, pues igual que Teresa Freixas, que la oyes hablar y ya te vas animando, ¿no? Buenos días, querido Federico. Mira, me ha gustado... Bueno, caben más tontos porque los tontos son un material elástico. Sí. Me ha gustado el concepto que has utilizado en tu charla con Teresa de dictadura piafante. Es muy bonito y muy sonoro, aunque yo creo que le vendría mejor dictadura rebuznante. También. Piafante se lo llamaba hazaña a Negrín. Eso es. Porque siempre estaba como sobrepasado de vigor y de todo lo demás, y piafaba así como los caballos que hacen así, con las pezuñas. En fin. Pues muy bien. Javier Sáez de Cosculluela, que fue ministro de Felipe González y portavoz del grupo parlamentario socialista entre los años 81 y 85, ha escrito a su partido: tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que al menos no actuáis en mi nombre. No me represento más que a mí mismo, ya no soy portavoz de nadie, pero debo deciros que me causáis vergüenza. Protesto por vuestros actos políticos. Es muy triste para mí, habiendo sido presidente y portavoz de los socialistas en el Parlamento, diputado constituyente y ministro, llegar a estas conclusiones y tener que pediros que cejéis en el empeño y convoquéis elecciones para salir del actual marasmo.
Cosculluela se ha hecho un corcuera y acaba de comunicar al Comité Federal, mudo y servicial lo llama, que se le dé de baja como afiliado del partido. Hace menos de un mes, un amigo mío, Nando Susinos, se lo encontró en Laredo, donde veranea desde siempre, y le afeó las malas compañías. Pues mira, algo debió de interiorizar. Algo se mueve también en el interior. Este hombre está varios peldaños por encima de la portavoz Isabel Rodríguez en la escalera de la dignidad. Bueno, y en la escala de Jacob también, Sí, o sea, también, pero también. es que ya es una diferencia abismal, en fin. En lo único que supera el sanchismo a todo lo demás es en la escala de Mohs, Sí. en la dureza de los materiales. Sí, señor. Saber lo que es la vergüenza es un paso pequeño para la humanidad, pero grande, muy grande para un socialista. Sí. Otro ejemplo es el de Nicolás Redondo, que había sido suspendido de militancia por su partido y explicaba a Susana Griso su decisión de darse de baja en el PSOE, que previamente lo había suspendido de militancia, y daba la razón. La ambición desordenada del presidente del gobierno en funciones, y le acusó de llevar a España a una nueva guerra fratricida al mismo tiempo que le aleja del resto de Europa. Una línea roja que Redondo no está dispuesto a tolerar, por lo que anunció que se dará de baja en el PSOE los próximos días. Lo que haré estos días es cumplir mi compromiso, porque yo sí suelo cumplir mis compromisos. Aprende, Felipe. No Sexto, ojo, Felipe No, González. Felipe González Márquez. Y también de paso Alfonso Guerra González. González, eso Sí. es. Isabel Rodríguez, capullito de Abenójar, tiene opiniones muy mejorables sobre todo, pero más ahora que su linda cabecita, pero sin seso, suena para la campana de Huesca que anunciará Sánchez ya investido, y hace méritos para tratar de evitar lo inevitable. Así, por ejemplo, acaba de exponer su juicio sobre su jefe, Pedro Sánchez. Lo que mañana diga el presidente será lo que ocurra los próximos 4 años, porque ha demostrado que cumple su palabra, comenta la pobre. Hubo un Ay, sonido Dios. de fondo como de risas sofocadas, Sí, sí. porque estaba en la rueda de prensa, hicieron Sí, 2 de o 3 posterior al preguntas. Consejo de Ministros. Empezó a navegar la pobre, anda, yo creo que viendo un futuro malo. Negro, Como negro, Irene Montero, que si no es ministra, ¿cómo va a volver de cajera? Ya ha suplente hecho su al último Santos? Consejo de Ministros, exacto. Claro, es que esto se acaba. Claro. José Fernández Torres comentaba, el gobierno de España es una institución, pero de salud mental. Sí. Antonio Portero, Parmenio en mi blog, anotó una observación razonable. Yo creo que el argumento no puedes criticar la proposición de ley del canibalismo hasta que la hayas leído, puede que tenga alguna grieta. Sí, la esclavitud, por ejemplo. Claro, La esclavitud claro. fue abolida en la Constitución de Cádiz porque un señor de Teruel, concretamente de Santa Eulalia del Campo, al lado de mi pueblo, que se llamaba Isidoro de Antillón y Marzo, la prohibió junto al castigo físico en las escuelas. O sea, ya ves, los de Teruel siempre vamos en la misma Sí, dirección. en Por vanguardia, supuesto, lo siempre en mataron, vanguardia. lo sacaron de la fosa muerto los carlistas, a él, a su madre, aventaron el cadáver, en fin, la barbarie que vino después. Pero en las Cortes de Cádiz se abolió la esclavitud. Conviene recordarlo. En Cataluña no, pero en las Cortes de Cádiz sí. Sí, bien. Rafaela Romero Pozo es diputada del PSE por Guipúzcoa, además de ser la mujer de Jesús Eguiguren, que en esto lleva a la pobre mujer su penitencia, y ha comparado el acoso de ETA en el País Vasco con las manifestaciones contra la amnistía que se vienen sucediendo por toda España en las últimas semanas. Rosa Díez escribía en Twitter, supongo que Reinders y von der Leyen ya habrán tomado nota de que el gobierno de Pedro Sánchez les ha mentido a la cara. Y hace referencia naturalmente a aquel cruce de cartas de Reinders con Félix Bolaños, de no conocer la ley a presentarla y defenderla ante los medios de comunicación, que es lo que hizo Bolaños. Y por cierto que quedó ayer en ridículo porque el tururull lo dejó por embustero. Dice, ¿cómo Sí, que no señor. está el offer? Pero si está en el artículo punto Está- 1, sí, punto sí, 4 de... Pero ¿cómo que no está? Claro que está en la ley de amnistía, en todos sus detalles. Pero claro,
Pero Claro. era evidente. Si aquí hemos venido por eso. Claro, pero si no, ¿de qué iba a ser presidente mañana este Piernas? Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y encargado de responder a Feijóo durante su sesión de investidura, describió a Puigdemont como una especie de Charles Manson en 2018. Ahora defiende la ley de amnistía y dice que va a recomponer España. Pues que Sánchez solo le llamaba Le Pen, ¿verdad? Sí, Sí, solo le llamaba sí. Le Pen. Bueno, claro, la de No, Charles Manson pues era un avance en la sí, son civilización. palabras mayores. Sí. Y vamos con el tonto oficial, tonto cum laude de nuestra República, por perseverancia, Antonio Papel, que ha escrito lo siguiente. Un tal Tellado, de la cúpula del PP, dice que Sánchez debería irse de España en el maletero de un coche. La frase es torpe e indigna porque en este país ya ha habido numerosos y largos exilios, casi todos provocados por los conmilitones del agraz opinador. Hombre, no, Papel. En el maletero se fue Puigdemont y no huía de ninguna dictadura, sino de la democracia y de la ley. Exactamente. Yo creo que tiene algún problema parkinsoniano en el dedo del Twitter. Porque yo creo que se ha desarrollado en algunos tuiteros del PSOE una capacidad que no controlan ya, de tuitear lo que sea en defensa del jefe sin darse cuenta de que estaban diciendo exactamente lo mismo, quizá por el Hace mismo 3 movimiento meses. involuntario muscular del índice, estaban diciendo lo contrario hace mes y medio. Sí, sí. Así es. En fin. Bueno, pues hasta mañana, si Dios quiere. Ya en la sesión de investidura. Sí, señor. Ay, madre. Mañana votarán por la condición que pusieron los golpistas que éste se cargara la Constitución. Y ahí ha estado sí. Pumpido para esa inmunda función. Sí, Muchas señor. gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele, les puede doler todo y con motivo. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar a los oyentes el formato este año, esta temporada, ha cambiado y ven que la primera parte, antaño nos peleábamos Luis Herrero y yo 2 horas, ahora solo una. Bueno, una que se alarga. Se alarga lo que haga falta y durará muchos años, espero, mientras no nos cierren la emisora estos golpistas. Pero conviene, estamos dando voz a toda esta gente que son los que más saben de derecho constitucional, en materia de libertades, la relación de España con la Unión Europea, donde hay una confusión total. Yo creo que hoy Teresa Freixas ha adelantado la gran cuestión. ¿Pueden resistirse los jueces a esta injusticia? Pueden, deben, no solo pueden, deben. Y mira por dónde yo creo que todo esto, cuando yo he visto todas esas togas, como un frontispicio imponente frente al golpe, la primera foto que he visto contra esta mañana fue la de Cádiz. Leche Cádiz, Claro. O sea, la cuna de la libertad, o sea, la cuna de la Constitución. Y ahí estaban unos jueces, había uno gordo imponente, con una toga y su tal. Y dice, bueno, esto para un golpe es lo más difícil que hay, porque esto no ha pasado jamás, que salgan a la calle. Y se ha repetido esa imagen en Sevilla y se ha repetido en Salamanca. Casi toda Andalucía, también Sí. Salamanca, en Castilla la Vieja en varios sitios, Sí. pero se va a repetir más. De hecho, la rebelión había empezado el día anterior en Barcelona. Y la clave va a estar ahora, como también veíamos ahora, escuchábamos a Teresa Freixas, la posición de cada uno de los jueces que tenga que revisar cada una de las causas. Van a tener que son título más de personal, 1000, ya. más de 1000. Eso es. Bueno, que es simplemente lo que ella dice, aplicar el derecho comunitario que tiene primacía sobre el español. Bueno, hoy es un día importante, arranca a las 12 del mediodía el debate de investidura de Sánchez. Piensan que la cascada de propuestas y de pequeñas ayudas, subvenciones, paguitas, chantajes que nos va a plantear a los ciudadanos será suficiente para frenar este movimiento de resistencia iniciado ya hace 13-14 días con esas Sí. movilizaciones. Bueno, pues esperemos y a ver qué esperan, porque se nos anuncian eso, muchas ayudas, sobre todo pensando en los jóvenes,
¿qué es lo próximo? Ya viajes gratis ya se lo ha dado, videojuegos gratis también, pues Sí. ¿qué es lo siguiente? Pues no sé, muñecas hinchables. Bueno, vamos a ir 648 91 92 60. 648 91 92 60. Bueno, antes de nos vamos ya a la tertulia, pero antes, Naturgy. ¿Sabes que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros al año? Por eso es importante saber cuánta tienes contratada y no pasarte, y eso podrás encontrarlo en tu factura de la luz. Para que te hagas una idea, con 4,6 kilovatios suele ser suficiente. Si quieres más consejos como este, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Es la mañana. Es radio.